día está formado por 3 propuestas de impulso. La primera de ellas, la propuesta de impulso ante el Pleno número 147, instando a la Junta de Extremadura a que, en el ámbito de las competencias educativas de la comunidad autónoma, adscriba a los departamentos de filosofía en los centros educativos de Extremadura, en todo el ciclo de la ESO, la materia específica valores éticos, como alternativa a la asignatura de religión, y a presentar a los centros la obligatoriedad de la oferta de esa materia, así como la de filosofía, psicología, historia de la filosofía, etcétera. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, cuyo registro de entrada fue el 15.164. Para la defensa de la misma, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Casco. Consuelo, quédate. Muchas gracias, señor presidente. La filosofía es uno de los legados culturales más importantes que tenemos los europeos. La filosofía nació en Europa, en Grecia, para ser exacto, y nació para intentar dar una explicación desde la razón frente al mitos, el empleo del logos frente a la mera creencia. Por eso la filosofía, a lo largo de la historia, siempre ha sido conflictiva para el poder y combativa contra cualquier tipo de cerrazón. La filosofía ha querido abrir mentes, ha querido abrir espíritus, ha creado ideas, modelos, ha enseñado a vivir y, sobre todo, y lo que es más importante, la filosofía enseña a pensar. Por lo tanto, para esta fuerza política resulta escandaloso que en el modelo educativo diseñado por el señor Wert podamos acabar con 2000 años de historia del pensamiento humano, que desterremos de nuestra enseñanza a Aristóteles, previamente a Platón, a San Agustín de Hipona, a René Descartes, a todos los filósofos que desde el siglo V, antes de la era presente, hasta nuestros días, han venido formulando distintas reflexiones e ideas en torno a la moral, a la ética, al lenguaje, a la estética, al arte, a la propia ciencia. Por lo tanto, consideramos que era un grave error querer desterrar de la enseñanza la filosofía. Y con la LOMCE ya aprobada de manera definitiva, con el único voto a favor del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y el Senado, y con el rechazo de todas las fuerzas políticas, la historia de la filosofía queda desterrada de la enseñanza, de tal forma que existirán alumnos que puedan obtener su titulación sin haber dado nunca un curso de filosofía, jamás, desde que entran hasta que acaban en bachillerato. Alumnos que puedan terminar en la Universidad de Extremadura y jamás habrán conocido nada de filosofía, salvo lo que quieran aprender por ellos mismos, porque en la enseñanza no está establecido correctamente. En la Comisión de Educación y Cultura vinieron a participar, a petición del Partido Socialista, un colectivo de profesores de filosofía que vienen exigiendo dignidad para la materia que ellos enseñan. Y nos presentaron a los distintos grupos parlamentarios propuestas para que, al menos en aquello en lo que tenemos competencia, porque no podemos modificar la LOMCE, pero sí tenemos algo de competencia, por ejemplo, en el diseño curricular propio de la comunidad autónoma, para que en aquello que podemos hagamos un esfuerzo, intentemos que la filosofía tenga un papel importante. Este grupo parlamentario dijo en aquella comisión que asumíamos la práctica totalidad de las propuestas que ellos ponían encima de la mesa y, consecuentes con esa formulación, con aquella promesa, hoy traemos al Pleno de esta Cámara esta iniciativa
para que en el diseño curricular de Extremadura se incorpore, al menos como materias de libre configuración u optativa, para que se incorpore como obligatoriedad para todos los centros ofertar asignaturas relacionadas con la filosofía. Por ejemplo, valores éticos en todos los cursos de la ESO, filosofía en cuarto de la ESO, repito, como materia específica o como materias de libre configuración autonómica, para que se pueda aumentar la carga lectiva de la materia troncal general de primero de bachillerato denominada filosofía, para que historia de la filosofía también se pueda ofertar en todos los centros, obviamente como materia específica o asignatura de libre configuración, y también para que se puedan crear nuevas optativas como lógica y filosofía de la ciencia, estética y filosofía del arte, antropología filosófica, filosofía moral y política, corrientes actuales en filosofía, filosofías del mundo y textos filosóficos. En definitiva, no podemos mejorar ni siquiera sustancialmente la LOMCE, pero podemos paliar algunos de sus efectos, paliar simplemente. Esta es, por lo tanto, una iniciativa que plantea cuidados paliativos en materia de filosofía, que en Extremadura, en el diseño curricular autonómico, sí tenga una importante presencia las disciplinas relacionadas con el pensamiento de la humanidad, que en suma es lo que significa filosofía: amor a la sabiduría, amor al logos, a la razón, a la reflexión. Decía René Descartes que vivir sin filosofía es como tener los ojos cerrados y, peor aún, no querer abrirlos jamás. Y nosotros pretendemos que los alumnos de Extremadura sí tengan la oportunidad, que puedan tener esa oportunidad de abrir sus ojos. La filosofía contribuye a ello. Lamentamos que en el modelo que ha diseñado el ministro Wert tenga más importancia el mitos, basado exclusivamente en la creencia, nunca en la reflexión, que el logos, es decir, en la razón. Lamentamos que se le dé más importancia a las distintas confesiones, y en particular una de este país, frente a la enorme y rica aportación que a lo largo de la historia de la humanidad han realizado filósofos, científicos, matemáticos, historiadores, porque no tiene importancia en el modelo educativo que se ha diseñado, no existe interés en el modelo educativo que se ha diseñado, no existe interés en que un alumno termine con la cabeza bien amueblada, es decir, con instrumentos que le permita interpretar mejor el mundo. Algunos pretenden que termine la enseñanza con alumnos dispuestos a enfrentar la fila del INEM en el peor de los casos, o un puesto de trabajo sin ninguna actitud crítica, y aquellos otros que sí se puedan pagar una buena enseñanza, sí puedan obtener esos instrumentos, esas herramientas mentales que le permitan afrontar mejor el mundo. La enseñanza debería servir fundamentalmente para desarrollar en el ser humano la capacidad innata de la crítica, es decir, la capacidad innata de reflexionar, preguntarse, interrogarse por todo lo que le rodea. Esa es una capacidad innata que tiene el ser humano, que por desgracia las costumbres, a veces la escuela, la familia, termina por apagar. Nosotros tendemos a matar al filósofo que todo niño tiene dentro, el niño que siempre está preguntando y al cual siempre se le da una respuesta sencilla o tajante. La filosofía quiere contribuir precisamente a lo contrario, a fomentar esa capacidad interrogatoria del ser humano, esa virtud de la curiosidad que tiene el ser humano. Por lo tanto, pretendemos mediante esta iniciativa que los alumnos de Extremadura sí tengan esa posibilidad.
No les podremos obligar, obviamente, puesto que todas estas materias que antes he mencionado serán o de libre concurrencia, la asignatura de libre configuración o materia específica que el alumno podrá coger o no. En todo caso, le damos la oportunidad de que pueda optar por esa enseñanza de la filosofía. Para ello se le tiene que exigir a todos los centros de la comunidad, y es lo que plantea nuestra propuesta, se le tiene que exigir a todos los centros de comunidad que oferten esas materias. Espero que esta breve intervención haya servido para convencerle a la mayoría de ustedes. Espero contar con el voto favorable del Partido Socialista, con el voto favorable del PRES-CRE, con el voto favorable del diputado de Extremadura Unida y con el voto favorable del resto de diputados del Partido Popular. Creo que es necesario y que puede ser una buena aportación desde Extremadura para la lucha que vienen realizando aquellos profesores de filosofía que han quedado sencillamente desencajados con la propuesta de la LOMCE. Lamento que no podamos hacer otras cosas en otras materias. Lamento que desde esta Administración no se pueda impedir la aplicación de la LOMCE. Espero que sí se haga a través de un recurso constitucional, ya veremos cómo, pero por lo menos en materia de filosofía de diseño curricular propio, aquí sí intentemos. Señoría, vaya terminando. Voy terminando. Sí intentemos implantar esas medidas puramente paliativas, pero que por lo menos algo es algo. Nada más. Gracias, señoría. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas, PRECRES, el señor Benedito Pita tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Señor Cascos, no tiene que convencernos a este grupo de la importancia que tiene la filosofía como parte de la educación que deben recibir nuestros jóvenes. También es verdad que en esta ley, en esta LOMCE, yo creo que hemos discutido de muchas cosas y no de lo fundamental. Creo que se ha hablado demasiado de lo que era, yo creo que no fundamental, que era algo accesorio, y no hemos hablado de los contenidos, de las materias, y no hemos hablado de qué asignaturas se impartía en cada momento del sistema educativo. Nos hemos dedicado a hablar de otras cosas que quedaban muy bien en los medios, que eran muy folclóricas, pero que en absoluto era lo importante de la ley que se acaba de aprobar. Es curioso como en programas, leyes de estudio de educación anteriores, la filosofía era una asignatura importante, una asignatura troncal y obligatoria para todos los alumnos, fueran de letras o de ciencias. La ley del 70, la ley del 57, leyes hechas en la dictadura, incluso ya menos, la LOCSE, menos, porque ya empezaba el decaimiento de las humanidades en los sistemas educativos. Ya nos estábamos tecnocrizando y ya era lo importante, eran aquellas asignaturas que eran de fácil compararlas fácilmente con puestos de trabajo reales, técnicas sobre todo, y las humanidades quedaban en un segundo plano. Eso podríamos estar hablando aquí también de latín y de griego, también además de la filosofía. Señor Casco, usted que además es especialista, podríamos estar hablando también de latín y de griego. ¿Cómo queda latín y griego en esta ley? ¿O cómo quedaba en la ley anterior? Porque no solamente hablar de filosofía, es que hay muchas asignaturas, especialmente de humanidades, que han quedado en un segundo plano, que quedan relegadas a la mínima expresión y que son fundamentales en la educación de nuestros jóvenes. Por eso yo creo que los que realizan estas leyes educativas, los políticos, y aquí estamos nosotros, que también lo somos, pero yo en el tema educativo, que he sido docente durante más de 30 años, siempre he pensado que había que contar más con los docentes a la hora de realizar las leyes educativas y menos con los políticos y con ciertos gurús de la educación
que no se han manchado nunca de tiza y no saben lo que es estar en un aula, que son los que al final hacen las leyes de educación, y no los docentes con los que se tenía que haber contado mucho más a la hora de hacer este. Yo en su planteamiento estoy de acuerdo en que se oferten obligatoriamente asignaturas como la filosofía, la psicología, la historia de la filosofía. No conozco la programación de esa asignatura Valores Éticos, desconozco cuál es el programa, si lo hay, yo no lo conozco. Es la alternativa a la religión. Yo sé que usted tiene que poner su punto, porque si no sería usted el señor Cascos. Y sabe que yo coincido con usted en casi todo, pero en esto no. Es decir, la alternativa a la religión está muy bien. Me gustaría ver ese programa. Es decir, yo creo que debe haber una asignatura alternativa a la religión. Y me gustaría ver el programa de esa asignatura. ¿Que puede ser impartida por los profesores de filosofía? Pues naturalmente que sí. Tampoco sé si de forma excluyente. Tampoco lo sé. Aunque yo, desde luego, vamos a votar a favor. Pero ya me queda la duda de ver ese programa cómo sale y si hay otros miembros del claustro de profesores que estén capacitados y formados para impartir esta materia. Es que, no conociendo el programa, es complicado. El nombre así lo indica. La ética es una parte de la filosofía, pero estamos hablando de valores éticos. Yo no sé, esto como educación para la ciudadanía. ¿A quién impartía esto? Pues muchas veces el que no tenía horas. O sea, que al final lo convertíamos en una asignatura que se asignaba al departamento que no tenía horas para que completara horarios. Tampoco es muy serio. Si se exige para dar clase de religión una cierta formación teológica, en las distintas religiones, por supuesto, pues también debería exigirse para impartir estos valores éticos algún tipo de formación. No sé, porque ya digo que no conozco el programa, habría que verlo. ¿En qué punto? Pero de todas formas, yo defiendo las humanidades como parte importante del sistema educativo. Creo que hay asignaturas que nunca deberían haber dejado de ser obligatorias, entre ellas la filosofía, el latín, la literatura. Se puede pasar por el bachillerato sin ver literatura. Aquí un señor puede pasar olímpicamente sin saber quién era Quevedo, ni quién era Lope de Vega, ni quién era Juan Ramón Jiménez. ¿Qué estamos formando aquí? Pero no en este modelo, no por esta ley, es que la anterior también. Es que la anterior también. Pero aquí no discutimos nada más que si es religión, que si no es religión, que si... Claro, que a mí eso sea el folclore de esta ley. Yo creo que no se ha discutido el realmente contenido de esta ley. Nos hemos ido a lo que, no sé, a lo que nos ha parecido que la opinión pública más iba a sonar más. Señoría, vaya terminando, por favor. Ahora mismo. Si estamos en Navidad, no se preocupe, señora presidenta. Por eso. Entonces, porque estamos en Navidad. Es que iba a felicitarla, estaba esperando a ver si entraba el señor Monago para felicitarle las Pascuas, pero como no ha entrado, pues ya lo tengo que dejar. Se la felicito a usted y se lo felicito a usted de mi parte. Muchas gracias, ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Gómez Yuste por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. A la plataforma en defensa de la filosofía en Extremadura tuvimos la ocasión de escucharla en la Comisión de Educación y Cultura. Bueno, no solo escucharlo, nos entregaron un documento reivindicativo con todas sus peticiones, que es el que nos presenta hoy aquí el señor Cascos como una propuesta de impulso para su debate. Si tenemos en cuenta que mi grupo, el Grupo Socialista, fue el que propició que la plataforma compareciese en la Comisión de Educación para que tuviese voz y al mismo tiempo pudiese contarnos cómo le afecta la LOMCE a los estudios de filosofía, y si tenemos en cuenta que en esta misma comisión ya mostramos nuestro acuerdo con sus peticiones y además reconocimos que este es el ataque más duro y más injustificado que se han hecho a los estudios de filosofía desde que estamos en democracia, y sobre todo un ataque desleal, porque los engañaron como a niños en el Congreso de los diputados del Partido Popular, por supuesto.
Entonces, por coherencia, señor Casco, ya sabrá de antemano que nosotros vamos a votar favorablemente esta propuesta de impulso, porque somos conscientes que la LOMCE, esa nefasta ley, la LOMCE, destruye prácticamente 2/3 de las materias que afectan a los departamentos de filosofía y ética. Y esto es así porque ética e historia de la filosofía pasan a ser asignatura optativa y educación para la ciudadanía y los derechos humanos desaparece por completo, se suprime. De tal forma que de 4 asignaturas que tienen los profesores de filosofía, educación para la ciudadanía y ética en secundaria y en bachillerato, filosofía y ciudadanía y también historia de la filosofía, de 4 asignaturas, una se elimina y 2 pasan a ser optativas. Este es el motivo de la queja de aquellos profesores, que los quedan sin trabajo, simplemente que los quedan sin trabajo, porque les quitan la materia prima y, por tanto, desaparecen muchas clases de ética y filosofía. La mayoría de los alumnos no darán nunca filosofía o ética. Por ejemplo, un alumno que escoge religión no dará filosofía, ética y filosofía porque son asignaturas incompatibles. Y he dicho escoge religión y lo he dicho mal. No está bien dicho, porque en el centro educativo no te presentan una solicitud para escoger religión. No, señoría, ni mucho menos. Todo lo contrario. Si no quieres religión, tienes que decirlo por escrito. Si no, automáticamente te la adjudican. En más de una ocasión hemos manifestado que enfrentar ética y religión lo consideramos una aberración. También sabemos que el hecho de que la asignatura de religión católica tenga una alternativa y además compute como otra asignatura cualquiera ha sido un logro de la Conferencia Episcopal. El Partido Popular ha cedido, se ha doblegado a la Conferencia Episcopal, que a pesar de todo no se muestra satisfecha. A pesar de todo, la Conferencia Episcopal no se muestra satisfecha, porque pretende que los centros educativos también oferten de forma obligatoria la religión en educación infantil, en bachillerato y en formación profesional. Pero este trámite en el Senado no pudo pasar, pero no se rinden. Ya nos ha anunciado el Gobierno del señor Rajoy, de boca por boca del señor Rajoy, en nombre de la Conferencia Episcopal, que esto se tramitará en otros niveles. Señoría, que los alumnos de Extremadura no estudien ética y filosofía supone un claro perjuicio para su formación integral como ciudadanos. Estos son los desatinos y las anomalías que nos encontramos en esa nefasta ley que es la LOMCE. Una ley que ha aprobado el Gobierno del señor Rajoy en solitario, solamente con los votos del Partido Popular. Un Gobierno que, abusando de su mayoría absoluta, se ha permitido suprimir educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Asignatura que ya está implantada y consolidada en 22 países europeos. Y la suprimen alegando adoctrinamiento, cuando es una asignatura que permite abrirse a los alumnos a un conocimiento más racional, crítico y comunicativo. Y además esto es algo que ha dejado muy claro el Tribunal Supremo en varias sentencias, que no es adoctrinamiento y que no está en contra de la Constitución. Lo que sí está en contra de la Constitución es el ataque que se le hace a la filosofía y suprimir educación para la ciudadanía. Si no, repasen ustedes el artículo 1 y el artículo 27 de nuestra Constitución y verán cómo tengo razón. El Estado, que es precisamente el que tiene la obligación de enseñar los principios democráticos de nuestros jóvenes, se convierte paradójicamente en el censor de esos mismos principios. Ni el Estado ni la Iglesia Católica pueden imponer criterios morales al resto de los ciudadanos, como tampoco el Estado puede abstenerse de educar en los valores éticos y democráticos. Los profesores, además de los alumnos, se van a ver seriamente perjudicados con este tema de la LOMCE y el estudio de filosofía. Van a sufrir un daño irremediable si no lo remediamos. Un daño que no solo afecta a los profesores de secundaria, este daño llega hasta la universidad, porque este perjuicio va a llegar a la universidad. Si desaparece la filosofía tal como pretende la LOMCE, se puede llegar a suprimir títulos y cerrar facultades de filosofía, y es lógico. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, la universidad se va a mercantilizar a costa de las humanidades. Y es muy lamentable, como todos sabemos, la educación reposa sobre las facultades de filosofía. Por eso no creemos que este empeño del capital, del mercado, de la derecha, por sacrificar las humanidades, por romper el equilibrio entre ciencias y letras, no creemos nosotros nunca que llegue a prosperar. Y como ejemplo, las palabras del decano de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, don José Luis Bernal. La Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, junto con la de Ciencias de Badajoz, son los cimientos donde se ha edificado nuestra institución, nuestra universidad. Y el Partido Popular está atacando con la LOMCE en la mano a esos cimientos de la educación. El Partido Popular ha cogido el martillo pilón... Señoría, vaya terminando. Termino, señora presidenta. Y va a destruir los cimientos de la educación.
Bien, para finalizar, señor Casco, una pequeña observación o pregunta, como usted quiera llamarla. Me imagino que al presentarnos este documento para su debate usted lo habrá estudiado debidamente y, por tanto, sabe de antemano que es factible de aplicarse, que se puede llevar a la práctica. Y me refiero al tema de horario, carga lectiva, ofertas optativas, la reforma del diseño. ¿O entiende usted que ese es un tema de los técnicos y no es un tema de los políticos? Me gustaría que ahora me lo contestara usted. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Valadez Pulido por tiempo de 5 minutos.
Así mejor. ¿La retiro? Me dice mucho que no. No hay otra solución. Tiene la palabra. Señoría, tiene la palabra. La retiro. Señora Valadez, tiene la palabra, por favor. Gracias, señora presidenta. Esta controvertida LOMCE que hemos aprobado con 11 millones de votos ciudadanos en las Cortes Generales, pues hoy se va a hacer patente uno de sus aspectos en este Parlamento. A mí me gustaría llegar, en esta propuesta de impulso, me gustaría llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios y presento una enmienda in voce que me gustaría debatir con los portavoces en el sentido de que nosotros, efectivamente, en la Comisión de Cultura, pues entendimos que debíamos escuchar a los profesionales de la filosofía y, en aras a mejorar todo lo mejorable en nuestra comunidad, yo retiraría ahora mi intervención en la propuesta de impulso y que llegáramos a un acuerdo los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y que fuera una postura común de todos los parlamentarios del Parlamento en aras no solo de la filosofía, sino en general de las materias, de todas las materias, porque, como ha dicho antes el señor Beneito, no conocemos el programa, no conocemos los contenidos, entonces no podemos, en aras de favorecer la autonomía de los centros educativos y en aras de facilitar que el Ejecutivo, que las mesas sectoriales, que todos los distintos agentes que intervienen en el hecho educativo puedan pronunciarse de forma consensuada y dialogada. No podemos poner palos en la rueda, no podemos dejar de andar una ley. Entonces, simplemente yo la retiro y me gustaría consensuarlo con los grupos parlamentarios. Bien, gracias, señoría. Señor Víctor Casco, por favor, silencio, por favor, un segundo. Señor Víctor Casco, ¿quiere retirar la iniciativa para traerla en el próximo pleno consensuada con los grupos? Pues intervenga, por favor. Bueno, ahora vamos a ver. Bien, vamos a ver. No sabía yo que iba a tener tantas aristas este debate. No obstante, y antes de posicionarme, como los grupos han expresado una opinión, sí quiero contestar, porque es mi obligación. Va a ver, señor Beneito. Efectivamente, yo soy como soy y no puedo evitarlo.
soy ateo, pero no voy contra la religión. Fíjese que les respeto tanto que yo quiero felicitarle a todos ustedes, tanto a los que celebremos las Saturnales como a aquellos que celebréis la Navidad. Bien, ha hecho usted un inciso y me parece correcto. Decía que en las anteriores leyes educativas filosofía tenía mucha importancia. ¿Y cómo es que ahora no? Permita que durante unos breves segundos hable el historiador que existe en mí. ¿Saben ustedes que no es cierto que fuera Lutero quien tradujo por primera vez una Biblia a una lengua vulgar, es decir, a una lengua que hablaba el pueblo? Una de las primeras Biblias traducidas, en este caso al castellano, se hizo en España en 1280. ¿Cuál era la diferencia? Que en tiempos de Alfonso X leían o podían tener la oportunidad de escuchar muy poca gente. Pero con Lutero existía la imprenta y por lo tanto se generalizó la lectura y eso ya era peligroso. Cuando la enseñanza ha sido minoritaria no pasaba nada porque se formasen espíritus críticos. El problema vino cuando la enseñanza se generalizó y por lo tanto había muchos críticos en potencia. Señora Valadés, y entro ya al debate. Usted efectivamente nos propone que retiremos esta iniciativa para consensuar en el próximo pleno entre todas las fuerzas políticas una que obviamente recoja el espíritu de todo lo que viene en esta y además se puedan añadir, como decía el señor Benito, otras materias que quedan también desterradas efectivamente de la LOMCE. He entendido además por la conversación previa que tanto el Partido Socialista como el PRESCRE estarían de acuerdo en consensuar una iniciativa. ¿Será por aquello de que estamos en las Saturnales, señora Valadés, que me encuentro yo de buena voluntad y por lo tanto vamos a retirar esta iniciativa para que en el próximo pleno se pueda presentar, y es el acuerdo que aquí en el cual hemos llegado, una iniciativa de los 4 grupos, obviamente sin que esa iniciativa coja cupo, que también lo he aclarado con la presidenta. Por lo tanto, estoy a favor de consensuar una iniciativa donde se recoja lo que planteamos aquí en materia de filosofía y además se pueda ampliar a otras materias que han quedado desterradas en el proyecto del señor Wert. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casco. Señorías, muchas gracias, señor Casco. Queda retirada la iniciativa por el autor de la misma. Antes de pasar a la siguiente propuesta de impulso, si me escuchan sus señorías, luego no cometeremos errores como el que se ha producido. Digo por enésima vez que no se vuelven a aceptar, y ya lo he dicho en varias ocasiones en la Junta de Portavoces y aquí también en el Pleno de la Cámara, enmiendas transaccionales si no hay enmiendas previas. Si no hay enmienda previa no cabe ninguna transaccional. Espero que no se vuelva a presentar ninguna transaccional sin enmiendas previas, porque todas las rechazará la mesa de la Cámara y lo he dicho ya a partir de ahora. Pasamos, señoría, a la siguiente propuesta de impulso, que es la número 148, instando a la Junta de Extremadura a modificar el artículo 16 de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de reducir a la mitad los tipos de gravamen autonómicos del impuesto sobre hidrocarburos, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y cuyo registro de entrada fue el 15.318. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Amado por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señoras, señores diputados. Iré directamente al grano. Miren, hoy por hoy, a estas alturas del año, no hay propuesta más social, más justa y más necesaria que esta que presentamos hoy aquí en esta Cámara. Les diré, la factura del agua en Extremadura
es de las más caras de España, señores diputados, un 9% por encima de la media, gracias en buena medida a la colaboración del canon del agua del señor Monago. La factura de la luz, señores diputados, la factura de la luz volverá a subir un mínimo de un 2%, incluso está hablando de un 5 y de un 6%, y se ha incrementado ya 5 veces en lo que va de año, gracias a ese gran ministro llamado Soria, que hace por los extremeños todo lo bueno posible. El impuesto al gasoil está en el máximo gracias al céntimo sanitario, y más de 40 impuestos, señoras y señores diputados, se han incrementado desde que está el señor Rajoy y el señor Monago gobernando, y todo ello, y eso es lo peor, con los salarios más bajos de España, gracias a esa magnífica reforma laboral que hizo el Partido Popular. Salarios, y atención, que han sufrido una caída de un 4,4% interanual, es decir, la mayor caída de España con muchísima diferencia. O lo que es lo mismo, un trabajador extremeño cobra 350 euros menos al mes que un trabajador medio español. Esa es la realidad de Extremadura, y el PP y el Gobierno aún se atreven a hablar de expansión económica. Miren, según datos del propio Instituto Extremeño de Estadística, en su informe sobre pobreza relativa 2012, dice que la tasa de Extremadura, la tasa de pobreza es el doble, duplica a la tasa de pobreza española. 332 empresas destruidas en lo que va de año, y todo ello con la tasa de paro más alta de España, es decir, un 33%, y todo ello con 170.300 parados en nuestra región. Señoras y señores diputados, seré claro, esto, señores del Partido Popular, esto no hay Dios que lo aguante, señores del Partido Popular, no hay familia extremeña que lo soporte, señores del Partido Popular, y ustedes hablando de recuperación económica, y ustedes sacando pecho, señores del Partido Popular, ustedes están en los mundos de Yupi, señores del Partido Popular. Esta es la realidad, la única realidad que vivimos en nuestra región, la que está fuera de esta Cámara, de estas paredes, la que está fuera de los despachos de la Junta de Extremadura, la que no tiene nada que ver con meras declaraciones de intenciones, ni con buenas palabritas, ni con la política de escaparate del señor Monago. No tiene nada que ver. Esta es la Extremadura real, señores diputados, la que está ahí fuera. Miren, después de haber aprobado unos presupuestos que van a empeorar más esta delicada situación que están viviendo las familias extremeñas, después de que estos presupuestos vayan a provocar más desigualdad y a repartir más pobreza, hoy tenemos la ocasión, señores diputados, hoy tenemos la última ocasión para poder aflojar esa asfixia económica y social que estos presupuestos y las políticas del Partido Popular están provocando en la ciudadanía extremeña. La última oportunidad para que el 2014 sea un poco más llevadero para los extremeños y las extremeñas. Se han aprobado unas cuentas de derechas, así de claro lo digo, cuentas de derechas, unos números colocados con precisión para desestabilizar nuestro estado del bienestar. Por ello, nuestra opción inminente es bajar en 2014 el mal llamado, insisto, mal llamado céntimo sanitario. Les recuerdo, señores diputados, estamos hablando de un impuesto que grava de forma indirecta y que le cuesta lo mismo, atención, a un director de banca cuando va a llenar el depósito de su Mercedes que a una de esas 173.000 personas que están buscando empleo y no paran de echar currículum en las empresas. Le cuesta exactamente igual a uno que otro, porque en la política de impuestos del señor Rajoy y del señor Monago solo ha existido y existe un único objetivo, y nos ha quedado claro ya: recaudar, meter dinero en las arcas de la Junta sin mirar de dónde sale y de dónde procede, llenar las arcas públicas, hacer caja a costa de vaciar los bolsillos de los extremeños, vaciar sus bolsillos y a la vez tener la osadía de hacerles un enorme agujero con esas famosas tijeras de hacer recortes. Esta política obscena del Partido Popular solo tiene una consecuencia, una triste y penosa consecuencia:
más pobreza y más paro, señor Monago. Eso es lo que está provocando su política económica. Cada vez más familias en paro, sin ningún recurso debido a las políticas de recorte, tienen que rebuscar en sus bolsillos agujereados para poder pagar los impuestos del señor Monago y del señor Rajoy. Miren, familias cumplidoras, familias trabajadoras que lo único que quieren es progresar y garantizar a sus hijos un futuro de vida, un futuro digno. Ahora, con sus políticas, con esas políticas del señor Monago y del señor Rajoy, ven truncadas todas sus aspiraciones. Por eso, señores diputados, señoras diputadas, pedimos, exigimos la reducción a la mitad del impuesto al gasoil del señor Monago para el próximo año. La mitad, que se reduzca a mitad el impuesto al gasoil del señor Monago, sin medias tintas, señores diputados, porque es necesario y porque es perfectamente sostenible y porque supondría, atención, un alivio de 30 millones de euros sobre un impuesto absolutamente injusto. Miren, y a modo de ejemplo, un funcionario que viva en Cáceres o en Badajoz y tenga que desplazarse diariamente a Mérida, como hay tantos, con esta disminución le supondría un ahorro de entre 70 y 100 euros al año. Echen cuenta, señores diputados, para los que dicen que son solo unos centimitos, echen cuenta de lo que se pueden ahorrar los ciudadanos. Un impuesto que se estableció para un supuesto incremento en la ley del gasto, en el gasto sanitario, y así precisamente lo propusimos en una enmienda a la ley de impuestos, pero ni siquiera algo tan obvio y tan justo, desgraciadamente, fue aprobada por la mayoría de esta Cámara. Por eso llamar a este impuesto céntimos sanitarios es un engaño descarado, en todo caso céntimos al gasoil, porque este impuesto ha pasado de financiar la sanidad pública a financiar la publicidad, la propaganda, las dietas y los viajes de este Gobierno supuestamente austero. Para eso ha servido el céntimo sanitario. Y eso, ligar, señor Escobar, que ya le escuché en el último pleno, no se puede ligar impuestos al gasto público, es absurdo, señor Escobar, de verdad se lo digo. Justificar una abstención o un voto en contra de esta iniciativa argumentando que esto va a provocar más recorte es vivir, sinceramente se lo digo, en una realidad paralela, incluso ingenua, señor Escobar. A estas alturas ya todo el mundo es consciente que el Partido Popular le da igual que se bajen o suban impuestos, porque el Partido Popular tiene una intención clara, señor Escobar, cargarse lo público y agotar y asfixiar nuestro estado del bienestar, y lo van a hacer, escuche bien, lo van a hacer estando en crisis o no, señor Escobar, lo van a hacer incrementando ingresos o no, lo van a hacer porque lo tienen en su ADN ideológico, señor Escobar, lo van a hacer, aumenten ingresos o no. Además de todo esto, presentamos esta propuesta también por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque fue injustamente vetada, repito, fue injustamente vetada por un Gobierno en minoría que obvia la separación de poderes cada vez que le da la gana. Cada vez que le da la gana. El ala oeste del conventual no dejó de batirla, nos tapó la boca, por eso también la presentamos. Y porque en la ley de impuestos que debatimos hace poco hubo una intención clara por la mayoría de esta Cámara para bajar otro impuesto, un impuesto también sumamente injusto e indirecto, que es el canon del agua. Al final, como saben, esta intención se vio frustrada. Por eso hoy, para los grupos que estamos en la oposición, se abre una nueva oportunidad, señores diputados, se abre una nueva oportunidad para que esa intención no quede ahí, no quede en una mera intención, sino que se haga realidad la bajada de impuestos indirectos. Mira, señores diputados, ya dijimos que nosotros nunca seríamos cómplices de financiar políticas de recorte, financiar políticas de derecha, nunca lo vamos a hacer. Otros me temo que desgraciadamente no pueden decir lo mismo. Señores diputados, les garantizo, les aseguro que este Gobierno, el Gobierno que preside el señor Monago... Vaya terminando, señoría. Sí, acabo ya, señor presidente. No será recordado por la ciudadanía extremeña por dejarse engañar con el tocomocho de la deuda histórica. No será recordado por eso, ni por ser los campeones del déficit, señor Monago. Le aseguro que no. No será recordado por fingirse una especie de héroes de hojalata, ni mucho menos. Será recordado usted, señor Monago, será recordado como aquel Gobierno que hizo pasar penurias a las familias extremeñas. Será recordado como ese Gobierno que infligió duros sacrificios a los ciudadanos y a las ciudadanas y a las empresas. Y peor, será recordado, señor Monago, como ese Gobierno que desangró a nuestra tierra a base de parados y más parados.
Penuria, señor Monago. Termine, señoría. Sacrificio y desangrar Extremadura. Ese es el resultado final de sus cuentas, señor consejero. El verdadero resultado del presupuesto y de sus impuestos, señor Monago. Penurias, sacrificio y viendo cómo se desangra Extremadura con más de 170.000 parados. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amado. Señorías, ¿alguno de los grupos parlamentarios va a hacer uso del turno en contra? Si no es así, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del PRES. Señor Ávila, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Amado, con esta propuesta me hace recordar las enmiendas vetadas de la Ley de Medidas Tributarias, pero en esta ocasión usted podrá hablar con tranquilidad. Hasta el momento el Gobierno no ha dicho nada ni creo que podrá hacerlo. La clase media es la más afectada por los impuestos de este país y la que está recibiendo el peso más importante de la fiscalidad en España. Clase media que está desapareciendo porque la situación económica actual nos está llevando a tener clases sociales muy altas o muy bajas, ricos y pobres. Extremadura está siendo fuertemente golpeada por impuestos injustos, pero los sufridores de estas subidas indiscriminadas suelen ser los mismos, las familias más desfavorecidas y a los que la crisis les está azotando duramente. Este impuesto, el del céntimo sanitario, es un impuesto discriminatorio, injusto, insolidario, porque pagan lo mismo el que más tiene que el que menos. Y es un impuesto que no está proporcionando ni generando riqueza en nuestra región. Muchos recortes, muchas subidas de impuestos y Extremadura no mejora la situación, al contrario, va a peor. Más paro y mucha más riqueza. Al final, el esfuerzo de todos y, sobre todo, de los que menos tienen, de momento no está sirviendo para nada. Como les decía, es un impuesto discriminatorio porque cuando uno llena el depósito del coche, va a echar 1 litro de gasolina o de gasoil, le cuesta lo mismo al que más tiene que al que menos tiene, al que gana más que al que gana menos. Es más, se paga igual cuando lo utiliza una persona como artículo de lujo, como el que lo utiliza por necesidad a diario como medio de transporte. Es un impuesto injusto porque se le pide un mayor esfuerzo al que menos tiene, porque, vuelvo a repetir, no paga más, y lo tengo que recordar en más de una ocasión, no paga más el que más tiene. Pagan lo mismo, al final, los que más tienen, igual que los que menos tienen. En Extremadura, cada vez que echas 1 litro de gasoil o gasolina en tu moto, en tu furgoneta, en tu coche, indiscriminadamente, seas parado, seas mujer, seas mayor, seas autónomo, seas funcionario, seas lo que seas, 2 céntimos de cada litro va al Gobierno de Extremadura para pagar las corbatas. El céntimo sanitario se está utilizando para eso y si queremos dinamizar la economía, si queremos que haya mayor actividad económica, mayor creación de empleo, no podemos ponerles más impuestos a la gente de manera indiscriminada. ¿Saben quién decía este último párrafo que acabo de leer? Lo dijo el señor Monago el 1 de marzo de 2011 en su campaña electoral, en Monago Televisión. Está colgado en YouTube, cualquiera puede verlo, con un eslogan, Soluciones para Extremadura. Pueden verlo, de verdad, está colgado en la red. Y él era el primero que decía que había que eliminar el céntimo sanitario si queríamos dinamizar la economía, si queríamos que hubiese mayor actividad económica, si queríamos crear mayor empleo en la región. Señor Monago, eso dijo usted. Y hay un vídeo en televisión, en Monago Televisión, que todos pueden verlo, no dura más de 1 minuto, y usted lo decía claramente. Un impuesto
indiscriminadamente, seas parado, seas mayor, seas mujer, seas autónomo. Y ahora lo que usted ha hecho ha sido todo lo contrario. No es que no lo haya quitado, es que lo ha subido, señor Monago. Bendita hemeroteca, porque también en su debate de investidura fue una de las medidas que dijo que sería de las primeras que eliminaría cuando usted accediese al Gobierno. La verdad, señor Monago, siento decírselo, pero creo que es un experto en titulares fantasmas. Y con el tema del céntimo sanitario, así ha sucedido. Por lo tanto, señor Amado, como nuestro grupo considera que es un impuesto injusto y discriminatorio porque pagan lo mismo el que más tiene y el que menos, haciendo estos últimos, los que menos tienen, un mayor esfuerzo, votaremos a favor de la enmienda, de la propuesta que ustedes han traído a la Cámara para reducir a la mitad los tipos de gravamen autonómicos del impuesto sobre hidrocarburos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señor Escobar, tiene la palabra por tiempo también de 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor Amado, no vamos a reproducir otra vez el debate del proyecto de ley de medidas tributarias. Y usted sabe que no le vamos a votar a favor de esta propuesta. Ya lo sé que usted cuenta con ello. Y además usted sabe como yo que los impuestos indirectos son intrínsecamente injustos, por naturaleza. Porque tratan, por un lado, pueden tratar de forma desigual a los que son iguales. Eso es injusto. Pero también es injusto lo contrario, tratar de forma igual a los que son desiguales. Y el precio de la gasolina trata por igual a todos los españoles, tengan el coche que tengan la renta que tengan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece injusto las dos cosas. O sea, subir los impuestos, lo mismo a quien tiene más capacidad de compra y a quien tiene menos, me parece injusto. Pero bajar los impuestos a quien no lo necesita, también me parece injusto. O sea, le hacemos un regalo a todos los que tienen Mercedes, BMW, etcétera, así, coches potentes y tal, que en fin, que no se cuidan del gasto y que les importa un bledo lo que consuma su coche, porque para eso hay bajar los impuestos a ese sector de población. ¿No le parece también injusto? A mí sí me parece que eso también es injusto. Son estas medidas así a escote, y claro, al que le toca. Entonces me parecen injustas las dos cosas. Y claro, por eso ¿seríamos capaces de proponer una tarjeta de combustible que discrimine por renta lo que tendría que pagar cada uno en cada estación de servicio? ¿Seríamos capaces de hacerlo? Yo creo que técnicamente sería complicadísimo. En algunos sectores, en algunos servicios esenciales, como están en el gasto farmacéutico, incluso en la electricidad, en el agua donde hay tarifa social, si fuéramos capaces de proponer un mecanismo que cobre el combustible a cada uno según su capacidad de compra, creo que estaríamos resolviendo los grandes problemas de la tributación en este país y en todos. Pero eso no es posible. Si subimos los combustibles, injusto, porque los que están parados pagan el combustible igual que el que gana X. Y al revés, si le perdonamos parte del impuesto que se puede cobrar, si le perdonamos el precio del combustible, estamos haciendo regalo a quien no lo necesita. ¿No le parece a usted eso injusto? Por eso yo creo que esta propuesta, bueno, me imagino que es la primera de una larga serie que vendrá, ahora de cada tasa, de cada cuota, de cada impuesto, y yo creo que nosotros no la podemos apoyar, estando de acuerdo con usted que los impuestos indirectos son injustos. Pero tenemos que diseñar, a ver si somos capaces de diseñar un mecanismo que permita que cada uno pague más según su capacidad. Para eso está el impuesto de la renta, para eso está el de patrimonio, para eso está el impuesto de lujo en los coches, para eso sí está. Y en eso nos pondríamos de acuerdo. Pero un tema como el del combustible, francamente, yo creo que es complicado, yo creo que técnicamente es complicado, usted tiene que reconocerlo. Por eso yo no le agradezco las alusiones que hace, porque usted sabe que si nosotros votamos, con el voto saldría adelante, y no es por ponerle dificultades a nadie ni facilidades a nadie, es que yo creo que no sería coherente con lo que hemos estado discutiendo estos días, y usted sabe que hay un factor de mercado en el combustible también. Yo le puedo decir a usted 2 gasolineras en las que hay hasta 14 céntimos de diferencia entre lo que paga una y lo que paga otra. Algo tiene que ver el mercado. Algo tiene que ver el mercado y la capacidad competitiva de cada empresa. Usted sabe que las grandes superficies, con el enganche de otro tipo de golosinas,
pues ofrece unos precios sustancialmente distintos y bien que le están haciendo daño a las gasolineras de la Asociación Extremeña de Vendedores de... Creo que el factor mercado, que tiene esos márgenes, ya digo, hasta 14 céntimos en según qué gasolineras y en según otras. En las autopistas y autovías, como usted sabe que no tienes mucho donde elegir, te pegan unos estacazos en los combustibles que te lo tienes que tragar por narices. Quiero decir que este tema de los combustibles es un tema muy socorrido y en realidad ustedes proponen reducirlo a la mitad. ¿Qué pasa? ¿Que las bofetadas que ustedes dan duelen menos? Como yo lo subo. Pero hasta aquí, nada más. A partir de aquí ya esto es un desastre. Lo que yo propongo, sí. Tome lo que le voy a decir, tómelo con un poquito de humor. Por favor, bájense del síndrome de Ptolomeo. No es un chiste fácil eso de que alguien dice que puede beber porque yo Ptolomeo. No, me refiero al astrónomo griego del siglo I, que era el que defendía la teoría geocéntrica que se quería en el centro del mundo. De verdad, y espero que no sea necesario 15 siglos para que alguien diga que esa teoría geocéntrica es errónea y poniendo en riesgo su pellejo, corriendo el peligro de ser tostado suavemente en una hoguera. Vaya terminando, señoría. Termino enseguida, sí, señor. Que hay una teoría que es errónea. Entonces, este tema de los impuestos yo creo que merece que lo estudiemos seriamente. Yo creo que esa teoría que tienen ustedes, de verdad que ustedes proponen una cosa, pero exactamente como yo la propongo. Ni 2 céntimos más, ni 2 céntimos menos. Bájense un poco de esa plataforma, de verdad, bájense. Porque nadie está en posesión de la verdad. Y este tema del céntimo sanitario, como otros, que hay un precio unificado para toda la población, puede ser injusto a una medida e injusta a la contraria. Y luego, efectivamente, necesitamos recaudar. Yo no me apunto a la bajada generalizada de impuestos. Y los indirectos son los que más me duelen, pero hay que tratar cómo conseguimos modular esos impuestos que tratan a todos por igual, lo cual quiere decir que nos tratan de manera injusta. Usted sabe que no sabemos apoyar, lo siento, pero creo que este debate es necesario que lo mantengamos. Muchas gracias. Gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señor Pacheco, tiene la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Para contestar a tanta demagogia y a tanta mentira, señor presidente, necesito mucho más de 5 minutos y mucho más de 10. Espero que me los conceda. La luz sube gracias al gran presidente Zapatero que tuvimos, que provocó un déficit de tarifa inasumible. La pérdida de poder adquisitivo también se lo debemos a ese gran presidente que se llama Zapatero, que creó 6 millones de parados en España. Silencio, y también a ese gran presidente, señor Vara, que dobló el número de parados en Extremadura. Y que multiplicó la deuda por 4. ¿Cómo se atreve usted, señor Amado, a hablar aquí ante los extremeños de deuda histórica? ¿Cómo se atreve usted a tener esa cara tan dura? Usted, que no sacó ni un céntimo de deuda histórica. Los extremeños van a poder contar con la deuda histórica gracias al esfuerzo y al trabajo del presidente Monago. Una cantidad que no la soñaron ustedes siquiera. No se atreva usted a hablar de deuda histórica a los extremeños, usted que no sacó un céntimo. Debatimos sobre una propuesta que nos pide reducir al 50% el céntimo vara, el céntimo sanitario, el céntimo que ustedes pusieron. Señor Amado, señora Ávila, ¿saben ustedes lo que sucedió el 9 de julio del año 2011? Al día siguiente de que el presidente Monago tomara posesión como presidente de todos los extremeños, se encontró con 198 millones de euros de déficit en la sanidad extremeña, con un déficit del 5% general, el segundo mayor de toda España, con una sanidad que tenía más corbatas que batas, con una situación económica que hacía inviable la autonomía extremeña para el futuro. ¿Cómo pretende usted, señor Amado, que apoyemos esta iniciativa? Eso en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, señor Amado, asesórese mejor, porque nos presenta la modificación de una ley que no existe, la 2/2012, y no existe porque está derogada por otra ley más reciente. Por tanto, no se puede modificar una ley que no existe. Nos pide además que entre en vigor el día 1 de enero, que la modifiquemos y que entre en vigor el día 1 de enero.
Eso necesita una serie de requisitos que usted debería saber. Presentar un proyecto de ley, redactar ese anteproyecto, informe de necesidad, memoria económica, pronunciamiento del Consejo de Gobierno y muchos informes más. Creo yo, señor Amado, que hace usted las cosas demasiado rápido, demasiado deprisa. Un poco de más paciencia. Volviendo al fondo del asunto, este impuesto que recae igual para los extremeños, para el resto de españoles y para los extranjeros, tiene el mismo tipo impositivo que en la mayoría de las comunidades autónomas, como Andalucía. Ahora, señor Vara, le va a decir lo que tiene que responderme. Pues muy bien, cuando los extremeños echan gasolina en Andalucía, contribuyen con este gravamen a la sanidad andaluza. Si atendemos a su iniciativa, no harán lo mismo los ciudadanos de Andalucía cuando reposten en Extremadura. Por lo tanto, también es inasumible por esa vía. En segundo lugar, el presidente Monago estableció una devolución a los transportistas del 80% del impuesto. Si atendemos a esa medida, bajándolo un 50%, se daría la circunstancia que la Hacienda Regional le tendría que devolver dinero a los transportistas. Esto es una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de los transportistas, señor Amado. Y, en tercer lugar, acabamos de aprobar unos presupuestos del año 2014 por mayoría absoluta, y los acabamos de aprobar porque son expansivos por segundo año consecutivo, porque hacen del presidente Monago un referente en el resto de España. Y usted pretende torpedearlos con esta iniciativa, porque se ha establecido un estado de ingreso que con esta iniciativa no se cumpliría y se tendrían que hacer recortes, y este Gobierno no va a hacer recortes por su capricho. Nosotros bajamos los impuestos, como ha quedado acreditado hace 15 días cuando se aprobó la Ley de Medidas Tributarias, pero los bajamos cumpliendo con unos compromisos y cumpliendo con el sentido común, cumpliendo con el objetivo de déficit, con el equilibrio económico y no poniendo en riesgo la recuperación económica. Esto se debe, señor Amado, a la frustración que tienen ustedes por haber aprobado el presidente Monago su tercero presupuesto. Frustración que no les dejan hacer otra cosa que presentar iniciativas como esta. Señor Amado, es muy triste que usted, con lo joven que es, se mantenga en esos discursos decimonónicos. Estamos en el siglo XXI y no hay otro gobierno y otro partido que haya hecho más y mejor por el estado de bienestar que el Partido Popular, creando millones de empleos, recuperando la seguridad social de la ruina, creando un fondo que garantiza las pensiones para el futuro. Vaya terminando, señoría. Termino, presidente, y en contraprestación tenemos sus gobiernos, los de los 6 millones de parados, los que doblan los parados en Extremadura, multiplican la deuda por 4 y ponen en riesgo ese estado de bienestar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Pacheco. Cierra el debate el autor de la iniciativa. Señor Amado, dispone de un turno para cerrar el debate de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, señor Ávila, darle las gracias por el voto favorable. Sin duda que está en nuestra línea. Señor Escobar, voy a hacer una ligera reflexión. Lo que he sacado en claro de su reflexión sobre la bajada de impuestos indirectos es que para que coma menos un rico, al final matamos de hambre al pobre. Esa sería la reflexión que usted ha hecho de los impuestos indirectos. Por eso le digo que no compartimos. Mire, hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros, señor Escobar, y es que en el 2012 ustedes subieron el céntimo sanitario a través de una enmienda al máximo, es decir, 30 millones de incremento hacia un impuesto que pagan todos por igual. Nosotros, les recuerdo, que subimos un 35% en la ecotasa. Señor presidente, no escucho nada. Silencio en el hemiciclo, señorías. Nosotros subimos, les recuerdo, un 35% la ecotasa, 28 millones de recaudación también en el 2012. Pero la diferencia es que la ecotasa la pagan las termonucleares y las grandes compañías hidroeléctricas. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Subieron impuestos indirectos y nosotros directos y a las grandes compañías. Esa es la diferencia, señor Escobar. Luego usted puede subir aquí a darnos lecciones de izquierda, pero los hechos son los hechos, señor Escobar. Sabía, no obstante, que ustedes iban a votar, que se iban a abstener. Señor Pacheco, de verdad, ¿quién le ha preparado ese discurso? ¿Se la ha pasado al señor consejero?
de verdad, vaya un discurso añejo, ¿eh? Hablando de Zapatero, por favor, señor. Silencio, señorías, silencio. Un poco de seriedad, mire. Habla usted de la deuda histórica. Nos están dando deuda histórica. Pero es que lo peor de la deuda histórica es que está provocando una deuda actual. Una deuda actual mucho más grande que la deuda histórica. Desde que está gobernando el señor Rajoy, en los presupuestos generales del Estado vienen siempre 300 millones menos en inversión en Extremadura. Y luego nos dan 40 millones y aplaudimos al señor Montoro. O sea, sí, nos están pagando la deuda histórica, pero me están haciendo una deuda actual, o sea, el tocomocho. Y ustedes encima salen aplaudiendo al señor Montoro. Es la leche. Mire, perdón por la expresión, pero me ha salido de dentro. Mire, habla de mentira y demagogia, señor Pacheco. Le voy a decir yo lo que es mentira. Me gustaría que el presidente de la Junta estuviera aquí sentado. Mire, literalmente, señor Pacheco, es importante asimismo, señorías, priorizar el gasto en lo esencial, sanidad, educación y dependencia, suprimiendo gasto superfluo. Primera mentira, han incrementado el gasto corriente en 28 millones. Podemos alcanzar una estabilidad presupuestaria incluso eliminando impuestos como el céntimo sanitario. Una de las primeras medidas que tomaré, si tengo la confianza de esta Cámara para ser presidente, es suprimir impuesto. Señorías. Esto lo dijo el señor Monago, que está ahí, espero que me escuche, en su debate de investidura. Me gustaría saber si aún sigue pensando lo mismo. Su grupo ya veo que no va a apoyar esta iniciativa. A mí me gustaría saber si el señor Monago sigue pensando que quiere eliminar el céntimo sanitario, si no hay una cosa muy clara. Mintió descaradamente a los extremeños y a las extremeñas. Programa electoral del Partido Popular. Medida 222. Eliminaremos el céntimo sanitario. Otra mentira más del Partido Popular. No paran de mentir, señores del Partido Popular. Ustedes accedieron al Gobierno mintiendo, han llegado al Gobierno y siguen mintiendo. Ese es el resumen de su gestión, ese es el resumen de su política, la mentira. Eso es lo que es. Miren, voy acabando. Sinceramente, señores del Partido Popular, señores del Gobierno, ¿ustedes saben lo que podrían hacer verdaderamente bueno para el 2014 para los extremeños? Un regalo de Navidad bastante bueno, señores del Partido Popular, y sobre todo ustedes, señores del Gobierno, que vuelvan a casa por Navidad. Eso es lo que deberían hacer todos los miembros del Gobierno. Que vuelvan a casa por Navidad. Silencio. Y cuando vuelvan, no regresen aquí nunca. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Señorías, concluido el debate, someto a la consideración de la Cámara la presente propuesta de impulso. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 28, en contra 32, 3 abstenciones. Sumando los votos delegados serían 30 votos a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la propuesta de impulso. La tercera de las propuestas de impulso, señorías, ante el Pleno es la número 149, instando a la Junta de Extremadura a manifestar su posición contraria a una nueva reforma laboral en España, por los efectos negativos que tendría para los intereses económicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, con registro de entrada 15.317. Para su defensa, por dicho grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bernal por tiempo de 10 minutos. Luego, señorías, estamos ante la última propuesta y ruego silencio en el hemiciclo, porque yo creo que, igual que la última Junta de Portavoces, como bien se ha dicho desde la tribuna de esta sesión plenaria, fue la más duradera, sin duda alguna les he llamado más tiempo al orden por el silencio en cualquier otro pleno de la presente legislatura. Ruego silencio, y si alguien desea hablar, le invito a que salga fuera. Hable fuera, se desahogue y luego entre otra vez.
Gracias. Señor Bernal, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Miren, señorías, el pasado día 30 de noviembre, el ministro de Economía amenazaba, diría yo, con una nueva reforma laboral en España. Amenazaba con una nueva reforma que, según el ministro, estaba destinada o estará destinada a perfeccionar la anterior reforma del Partido Popular, la de 2012, y estará destinada a flexibilizar las modalidades de contratación en nuestro país. El señor de Guindos justificaba esa amenaza sobre la base de que la reforma laboral del PP de 2012, literalmente, declaración del señor ministro, decía que por esa reforma laboral la percepción es que España en estos momentos es, desde el punto de vista laboral, muy atractiva y atrae a la inversión extranjera. Es decir, lo que el señor de Guindos nos quiere indicar es que el abaratamiento de salarios, el abaratamiento y flexibilidad del despido, la pérdida de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras ha convertido a España en un paraíso fiscal, un paraíso laboral atractivo para fondos de inversión especulativos que en ese paraíso tienen la gran oportunidad de optimizar los beneficios de su inversión aún a costa de precarizar, aún a costa de empobrecer a la sociedad española. Ese es, señorías, el gran cambio de modelo productivo que anunciaba el Partido Popular para España y también para Extremadura. El cambio consiste en sustentar la salida de la crisis, el futuro de este país, el futuro de esta región, en bajos costes laborales y en la pérdida de seguridad, en la pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y no le falta razón al señor de Guindos, no le falta razón cuando dice que por la anterior reforma España se ha hecho atractiva para la inversión extranjera. Y no le falta razón porque los salarios de los trabajadores españoles en el segundo trimestre del año 2012, cuando empieza a funcionar la reforma laboral, era de 1.939,73 euros al mes. Ayer supimos que ese mismo salario era de 1.801,42 euros al mes. Es decir, los trabajadores españoles, en poco más de un año, por la reforma laboral, han perdido un 7,2% de su salario. No le falta la razón al señor de Guindos cuando dice que España se ha hecho atractiva porque los conflictos individuales resueltos en los juzgados con despido, es decir, los despidos en España, se han incrementado en el primer semestre del año 2013 con respecto al primer semestre de 2012, fruto de la reforma laboral. Los despidos se han incrementado en un 11,6%. No le falta razón al señor de Guindos porque en el primer año de aplicación de la reforma en España se ha incrementado en un 20% el número de trabajadores y trabajadoras sin cobertura de convenio colectivo. En definitiva, señorías, todo un éxito de los objetivos ocultos de una reforma que decía que iba a servir para impulsar el empleo y dar estabilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, y que, insisto una vez más, lo que hace esa reforma es servir en bandeja a la inversión especulativa nacional e internacional a un país con una economía de baja competitividad y con un mercado laboral de escasa cualificación, bajos costes y sin derecho alguno. En definitiva, un modelo que nos aleja cada día más de los países desarrollados y nos acerca cada día más a los modelos productivos de las economías tercermundistas. Y Extremadura, señorías, no es ajena a esa evolución, no ha sido indemne a los efectos de la reforma laboral. En Extremadura, yo diría que aún más, la diabólica combinación de ese modelo con las reformas nacionales, combinadas
con un gobierno regional perdido en materia económica, está impactando de forma más dramática esa reforma en nuestra región que en el resto de España. La errante política económica del Gobierno del señor Monago, que no es keynesiano, pero que incrementa la deuda pública en un 47% en tan solo 3 años. Un Gobierno que es liberal, pero que ante la crisis incrementa de forma sustancial la presión fiscal. Esa errante y delirante política económica regional, combinada con los efectos de la reforma laboral nacional, está siendo especialmente dañina para los intereses de nuestra ciudadanía. Miren, les decía que los salarios habían caído en España un 7,1% y en Extremadura, entre el segundo trimestre de 2012 y tercer trimestre de 2013, según dato que conocimos ayer, los salarios caen más del doble que en el resto de España, exactamente un 14,9%, al pasar de un salario de 1.704,8 euros a 1.450,4 euros. Datos del Instituto Nacional de Estadística del día de ayer. La mayor caída salarial de toda España, la mayor caída salarial de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Les decía antes que los conflictos individuales con resultado de despido, es decir, tan solo aquellos que llegan al juzgado de lo social, se han incrementado en España un 11,6% desde que se puso en marcha la reforma laboral. ¿Saben, señorías, cuánto crecieron en Extremadura en el primer semestre de 2013 comparado con el primer semestre de 2012? Un 46,9%. En España, los despidos han crecido un 11,6%, en Extremadura un 46,9%. El cuádruple exactamente. Señorías, si la reforma laboral en España perjudica gravemente a los trabajadores, mermando sus salarios, abriendo las puertas al despido y eliminando la protección de la legislación laboral, en Extremadura el resultado de la aplicación de esas reformas simplemente introduce el caos en el mercado laboral regional. Y ante esto, ¿qué es lo que dice nuestro Gobierno? ¿Qué es lo que dice la Junta de Extremadura? Las declaraciones que hemos oído y leído en estos últimos meses del señor Monago, la señora Teniente, el señor Fernández, no han hecho más que alabar esa reforma. Todavía en 2011, antes de que el señor Rajoy llegara al Gobierno, la señora Teniente pedía públicamente, y también en esta Cámara, que se hiciera una reforma laboral como la que después se hizo. Ya en 2013, en este año, y en esta misma Cámara, en comparecencia solicitada por mi grupo parlamentario, la señora Teniente alababa los resultados que estaba obteniendo la reforma laboral. Y ahora el señor de Guindos amenaza con profundizar en el daño, anunciando una nueva reforma de la que los extremeños y las extremeñas solo podemos esperar más precariedad, menos salarios y más desprotección. Miren, señorías, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales de esta región, pero sobre todo nuestro Gobierno, tienen la obligación de defender los intereses de nuestros ciudadanos. Y por ello mi grupo parlamentario trae una propuesta a esta Cámara para que la Asamblea de Extremadura se pronuncie contra la amenaza del Gobierno del señor Rajoy y exhorte al Gobierno del señor Monago a pronunciarse públicamente en los foros adecuados en defensa de los intereses generales de nuestra ciudadanía contra una reforma que condenará a nuestros conciudadanos, pero también a nuestro sistema productivo en el presente y en el futuro, a más pobreza, más precariedad, menos eficiencia y más desprotección. Esperemos contar con el voto favorable de la unanimidad, por unanimidad de esta Cámara, para defender esos intereses contra una reforma, contra una amenaza que se ha demostrado en el pasado inmediato lesiva y dañina a los intereses generales de esta región y que no nos cabe en mi grupo parlamentario la menor duda de que una nueva reforma no haría más que agravar, más que profundizar en
la lesión de esos intereses generales de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, de nuestros empresarios, de nuestras empresas y, en definitiva, de los intereses generales de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Señorías, ¿alguno de los grupos parlamentarios desea intervenir en el turno en contra? Si no hay ninguna intervención en el turno en contra, pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del PRESCRES, tiene la palabra el señor Beneito por tiempo de 5 minutos. Señor Bernal, estamos de acuerdo en que la reforma laboral que se realizó a instancias de la Unión Europea no ha dado los frutos que el Gobierno del señor Rajoy dijo que iban a dar. El paro sigue aumentando y la situación de los salarios son cada vez más bajos, los contratos más en precario, etcétera, etcétera. Pero nos pide usted en esta propuesta que nos manifestemos ante una declaración de intenciones. Permítame que se vaya a ver una nueva reforma laboral en España, pues es algo que se ha dicho, que se ha comentado, pero no más que una declaración de intenciones. Es decir, yo no conozco cómo va a ser esa reforma laboral, ni siquiera si se va a llevar a cabo. Con lo cual, bueno, pues sí, el señor de Guindos ha dicho lo que ha dicho, a nivel de la Unión Europea se ha dicho lo que se ha dicho, pero no deja de ser una declaración de intenciones. Nosotros no podemos apoyar esta propuesta porque creemos que no es el momento de hacerla. Yo entiendo que esta propuesta se haga cuando sepamos el contenido de esa reforma y si realmente, pues, de qué forma nos va a afectar. Yo le digo que, estando de acuerdo con usted en su planteamiento de que la reforma laboral no ha traído nada bueno o muy poco de bueno, ahora mismo nos faltan elementos de juicio para poder apoyar esta reforma, esta propuesta que usted nos hace. Entiéndanos, es una declaración de intenciones ante declaraciones que no se han concretado en nada. Que yo sepa, si hay alguna concreción, yo veré que usted, cuando intervenga al final, me diga si hay alguna concreción sobre el tema. Yo no conozco ninguna concreción. Sé lo que ha dicho el señor de Guindos, lo que se ha dicho a nivel europeo y nada más. Es decir, que tendríamos que ver un poco en qué se basa esta nueva reforma y si realmente, pues, va a ser más de lo mismo o no va a ser más de lo mismo, o de qué forma va a afectar a los ciudadanos de este país y concretamente a los ciudadanos de Extremadura. Por eso le digo que en su última intervención, pues, si puede usted aclararnos algo sobre este tema, pues se lo agradecería. Como esta va a ser la última intervención del año en pleno del Grupo Mixto de la Asociación de Diputados de PRESCRES, pues permítame, señor presidente, que felicite las Navidades y el Año Nuevo a todos los diputados, a los periodistas y a los empleados de esta casa, y que les desee lo mejor, y esperamos que en 2014, con la ayuda de todos y con el consenso de todos los grupos, las cosas mejoren para los extremeños y para Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señor Beneito. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIE, señor Escobar, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor Bernal, nuestro voto sobre esta propuesta que usted nos hace es obvio, está muy claro. Aunque siempre hay un pequeño espacio para la duda, para la indecisión. Porque ustedes nos ponen otra vez ante un dilema. El rechazo de un presente que no nos gusta, pero eso no quiere decir necesariamente que tengamos que apoyar o dar por bueno un pasado reciente, y no tan reciente, que tampoco nos gusta. Yo me hago una pregunta que usted seguramente después me responderá. ¿Su propuesta quiere decir, que nosotros la compartimos y vamos a votar, que lo sepa ya, vamos a votar a favor, quiere decir que damos por buena la reforma de 2012, o la de 2011, o la de 2006, o la de 2004,
o la de 2002, o la de 2001, o la de noviembre del 96, o la del 94, o la del 92? No, supongo que no, usted lo matizará después. Porque si, mire usted, esta no, esta ya decimos que no. Las otras, no, mire usted, las otras tampoco. Por eso, para no caer en contradicciones, pues naturalmente no nos gusta ni esta reforma laboral, ni ninguna de las que se han hecho de aquí para atrás. Aunque tenga carácter preventivo, señor Benito, aunque tenga carácter preventivo. Porque todas estas reformas que he ido relatando, citando, mejor dicho, en sentido regresivo, han tenido un hilo conductor que es fácil de identificar. Ninguna ha reconocido nuevos derechos a los trabajadores o ha consolidado los que tenían. Ninguna de esas reformas laborales. Todas han ido cumpliendo unos objetivos, vamos, clarísimos, con una hoja de ruta perfectamente marcada. Todas han perseguido, y lo han conseguido, abaratar el coste del despido. Todas han ido quitando los obstáculos que todavía podían ir quedando hacia el despido gratis y libre. Todavía quedan algunas pequeñas resistencias al despido gratis y libre, que es lo que piden ahora los empresarios por indicación de Europa, pero no hace falta ir a Europa. Todavía las condiciones para conceder un ERE, todavía pueden ser que se les diga que no. Pues este ERE no cumple determinadas condiciones y no se autoriza. Quieren que se quite eso. Usted lo sabe que quieren que se quite eso. Todavía hay jueces que de vez en cuando, muy de tarde en tarde, decretan despido nulo, porque el improcedente no basta. El improcedente depende de dinero para pagarlo. Todavía quedan pequeños obstáculos y la reforma laboral que viene, que será la de febrero 2014 o la de enero 2014, cualquiera sabe, va a quitar esos últimos pequeños obstáculos que quedan para que tengamos en este país el despido libre y gratuito. Por lo tanto, no podemos aceptar de ninguna manera esa deriva que viene clarísimo, se les ve venir, ¿eh? Por eso está claro que nosotros vamos a apoyar esa propuesta, pero me gustaría también que usted se expresara en contra. Ya sé que en su momento convocó huelgas generables, participó en ellas, porque de ninguna manera puede ser que el rechazo de esta reforma laboral que nos ofrecen ahora pueda entender que de alguna manera en ese dilema entre el pasado que no nos gusta, el presente que nos gusta menos todavía, tengamos que elegir lo menos malo. No, esas otras reformas laborales tampoco. No le he querido, para que no me llame rancio, no he querido decir quién gobernaba en cada una de estas fechas en las que ha habido reformas laborales. Usted lo sabe mejor que yo. Pero que en este sentido creo que podemos dar pocas lecciones. Ahora, si podemos conseguir un empeoramiento de lo que hay, bienvenido será. Después tendremos una lucha mucho más fuerte, que es corregir esos atropellos históricos que se han ido cometiendo contra los derechos de los trabajadores. En eso ya no sé si estaremos juntos. Espero que sí. Nada más y muchas gracias. Cuenta usted con nuestro voto para esta propuesta. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, señorías, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señor Ramírez, dispone de un turno de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Bernal, he estado leyendo su propuesta en varias ocasiones y la verdad que sigo sin enterarme de su propuesta. Quizás porque, como diría el señor Valle Inclán, es un auténtico esperpento. Fíjese, mire lo que usted nos propone a esta Cámara, que instemos al Gobierno de Extremadura a que se posicione en contra sobre una nueva posible reforma laboral en España. ¿A qué nueva reforma laboral se refiere usted? ¿Usted ha visto un borrador, un proyecto de ley, una propuesta de ley? ¿Usted ha visto un documento donde se contenga esa propuesta de nueva reforma laboral? Mire, señor Bernal, mire, cuando se juega a ser adivino, cuando se está todo el día acariciando la bola de cristal y se presagia el fin del mundo, pueden suceder dos cosas. La primera de ellas es que uno se equivoque reiteradamente, como viene haciendo usted, o la segunda de ellas es que en esta Cámara se haga el ridículo, que es lo que hace su propuesta. Mire, la ministra de Empleo lo que ha dicho es que va a hacer caso a los agentes sociales, a las recomendaciones de los expertos, y que va a trabajar en 4 temas. Que va a intentar simplificar la quiniela que representa el modelo contractual del mercado de trabajo, que va a reformar los servicios públicos de empleo, que va a intentar hacer efectivas las agencias de colocación o que va a intentar extender los efectos del contrato de apoyo empresarial. Pero eso no es una nueva reforma laboral y lo dijo ayer la propia ministra
cuando valoró el informe de la OCDE. Lo dijo ayer la propia ministra. Pero si usted no se cree a la señora ministra por el simple hecho de que es del Partido Popular, lo cual lo puedo hasta llegar a entender, hombre, usted que viene del mundo sindical, usted que tiene contacto y más en la UGT, mire lo que decía un líder sindical hace 8 días de UGT. UGT afirma que Báñez les ha asegurado que no habrá una segunda reforma laboral. Hombre, llame usted a su colega de UGT y por lo menos no traiga aquí esta propuesta tan ridícula. Llame usted a su colega de UGT, que se lo ha asegurado la ministra. Mire, usted realmente lo que quería era hablar de la reforma laboral actual. Pero ese debate ya se produjo el 21 de marzo en esta Cámara con la comparecencia de la señora vicepresidenta. Por cierto, menudo repaso le dio a usted la señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura en materia laboral. Menudo repaso, porque usted mentía. Y la señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura tenía razón. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice 34 estados que integran la OCDE, los 34 estados más desarrollados. ¿Sabe usted lo que dijo ayer la OCDE? La OCDE dijo ayer, señor Bernal, que España está avanzando en una buena dirección, porque se ha frenado la destrucción de empleo, por primera vez desde el año 2007, porque se han permitido crear 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes, porque se ha reducido la duración de los periodos de desempleo, porque se ha flexibilizado el mercado laboral y porque ha contribuido a que el despido sea el último recurso y porque se está fomentando la competitividad, que va a incrementar un 0,25% la productividad, que eso supondrá una aportación adicional al PIB en un aumento del 0,15%. Eso es lo que dicen los países desarrollados. Y si ustedes están en contra, pues ustedes serán los subdesarrollados, digo yo. ¿O es que no tienen razón los 34 países más desarrollados? En fin, las políticas laborales del Partido Popular están avaladas por estos 34 estados. Cosa que a ustedes, la política laboral socialista, no la avala ni su propia palabra, que ya tardaron en utilizar esta reforma laboral al día siguiente para extinguir los contratos de los trabajadores del PSOE, igual que hicieron los sindicatos. O sea que, claro, criticamos la reforma laboral y al día siguiente la utilizamos. Ni su propia palabra les avala, señor Bernal, en la reforma laboral. Mire usted, yo no soy socialista, no lo soy. No me pide usted que le diga al señor Monago y a la señora vicepresidenta que se pongan la careta del señor Fernández Vara con el no pintado en la frente y que se opongan a todo, no por oponerse. No me pide usted eso. ¿A qué se opone? Señoría. Voy terminando, señor presidente. ¿A qué se opone? ¿Por qué se opone, señor Bernal? Si hay que ir, se va. Pero ir para nada, señor Bernal, es una auténtica tontería. Se lo digo con el espíritu navideño que ya nos embarga a todos los que estamos aquí. Termino, señor presidente, con un nuevo deseo para el año nuevo. Señor Bernal, traiga usted aquí propuestas basadas en un documento que podamos debatir, lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer, lo que les gusta, lo que no les gusta, pero no confunda usted molinos de viento con gigantes para pelear contra ellos, señor Bernal, o va a acabar como el pobre Don Quijote. Nada más, muchas gracias y feliz Navidad a todos. Gracias, señor Ramírez. Para cerrar el debate, señorías, el señor Bernal dispone de un turno de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Beneyto, dice que no es el momento. Bueno, el señor Beneyto no está atendiendo. Ha dicho el señor Beneyto que no es el momento. Pues yo no sé si el momento será cuando tengamos la reforma laboral aprobada. Porque va a haber reforma laboral, señorías. Y si no la hay, por lo menos esta parte de la Cámara, que ahora desmiente que vaya a haber reforma laboral, parece que es que no se creen las declaraciones del señor ministro de Economía, señor de Guindos, ni la señora ministra de Empleo, señora Báñez. Señora Báñez, que ayer, probablemente hoy también, pero todavía no conozco esas declaraciones de hoy, sí conozco las de ayer. Ayer volvía otra vez, señor Ramírez, a anunciar una reforma laboral.
Decía la señora Báñez ayer, de una manera un tanto, digamos, extraña, la reforma laboral ya está hecha, pero ahora se requieren retoques y flexibilización en la contratación. Eso es otra reforma laboral. Otra reforma laboral. Y dice el señor Benito que no procede en este momento porque lo que hay es, bueno, una declaración de intenciones. No, señor Benito. Lo que hay es una declaración formal del ministro de Economía y de la ministra de Empleo del Gobierno de España, que yo me tomo muy en serio. Parece ser que el Partido Popular se lo toma a chanza, pero yo me lo tomo muy en serio. Yo cuando oigo al ministro de mi Gobierno de España anunciar una reforma laboral, yo me lo creo. Y como sé qué significa, o leer entre líneas, lo que significa eso de flexibilizar la contratación o darle ligeros retoques. Por cierto, don Pedro, lleva usted toda la razón. ¿Sabe usted cuáles van a ser los retoques, verdad? Eliminar la posibilidad de que desde los juzgados de lo social se pueda poner el más mínimo impedimento para el despido libre y casi gratuito en nuestro país. Mire, señor Ramírez, estamos en Navidad y efectivamente el espíritu navideño nos debe invadir a todos. Pero mire, se lo voy a decir de una manera muy clara. Alguna vez lo he dicho ya, pero lo voy a decir de una manera clara. No le quiero faltar al respeto, pero es mentira, señor Ramírez, es mentira que el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores o las comisiones obreras hayan utilizado la reforma laboral para echar a nadie. Es más. Silencio, señoría. Es más. Yo entiendo, por sus risas, que la ignorancia es tremendamente atrevida, señor. Es tremendamente atrevida. Y ustedes confunden, Silencio, señorías. ustedes confunden un expediente de regulación de empleo que lleva existiendo en el ordenamiento jurídico español 30 años con la reforma laboral que ustedes han hecho, que ustedes hicieron. No se ha utilizado la reforma laboral, lo digo aquí públicamente, y digo que mienten cada vez que dicen que se ha utilizado. Y les reto a que traigan aquí las pruebas para decir que el PSOE, la UGT o comisiones obreras han utilizado su reforma laboral. Es mentira, señor Ramírez. Señor Ramírez. Utilizar el despido como último recurso. La OCDE. ¿Sabe usted quién encargó el informe a la OCDE, verdad, señor Ramírez? ¿Sabe usted quién la encargó? La señora Báñez. La señora Báñez. El Gobierno de España le encargó un informe a la OCDE para demostrar los grandes resultados de la reforma laboral en nuestro país. Los grandes resultados se los he dado ya. Esos han sido los grandes resultados. Abaratar el salario, abaratar el despido, facilitar el despido colectivo por la vía de los ERES. ¿Saben cuánto se ha incrementado los terminando, ERES? señoría. Voy a ir terminando, señor presidente. ¿Sabe cuánto se han incrementado los despidos procedentes de ERES en Extremadura desde que entró la reforma laboral? Un 59,34%. ¿Sabe cuánto se han incrementado los despidos individuales? Un 47% en nuestra comunidad. Eso es lo que ha logrado la reforma laboral. Abaratar en un 14,92% el salario de los extremeños. Quitarle la cobertura de los convenios colectivos a los trabajadores y trabajadoras de España y de nuestro país. Eso es lo que ha traído esta reforma laboral y los ligeros retoques anunciados formalmente por alguien a quien yo creo que lo va a hacer. Esa nueva reforma laboral no la quiero para mi comunidad, no la quiero para mis conciudadanos. Parece, señorías, que ustedes desde el Partido Popular sí están totalmente de acuerdo en seguir castigando, penalizando a través de una nueva reforma los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Gracias, señor Bernal. Señorías, agotado el debate de la propuesta, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación.
Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 29, votos en contra 32, abstenciones 2. Sumado los votos del delegado del señor García, serían 31 votos a favor, 32 en contra, 2 abstenciones. Queda rechazada la propuesta de impulso. El último punto, señor.